Listo, entonces pueden colocar como título, bueno, el tema nuevo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser movimiento circular. Vamos a describir el movimiento circular. Bueno, para María Camila, ¿no? Que también, pues, esta sería su primer clase de física con nosotros. Nosotros, como yo ya te había comentado, la idea que tenemos como con el aprendizaje de la física es tratar de ir desmenuzando como nuestro entorno, ir conectando lo que aprendemos, ir buscando sus contextos históricos, echamos un poco de chisme también de las personas que pues están inmiscuidas en todos estos saberes, como sus biografías, sus contextos sociales, políticos, cómo es que esto nos afecta también hacia nuestras construcciones mentales, ¿no? Cómo nos ubicamos, cómo nos sirve esto para ubicarnos en el espacio, en nuestra existencia. Entonces, ese es como el enfoque que le hemos venido dando a la física. Por ahí a veces hablamos de algunas cositas como no necesariamente desconectadas, pero sí un poco más, un poco paralelas para, pues como para darle significado a lo que vamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, pues este año hemos estado investigando full los ángulos para empezar a trabajar lo de los movimientos, bueno, ángulos full tanto en física como en matemáticas, y la idea ha sido siempre como irlo conectando. Con esto, bueno, nosotros hemos tratado de conceptualizar todo lo que es el movimiento porque finalmente es lo que le interesa a la física, ¿no? El interés de la física es poder comprender qué es eso del movimiento, qué lo causa, qué produce, cómo afecta a su entorno, porque es importante el movimiento. Entonces, no sé, cuéntenme ustedes qué cosas se mueven en el universo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Dime. El aire. Sí, o sea que en resumen, ¿qué? O sea, en resumen, ¿qué se mueve en el universo? Pues todo está en Básicamente todo. movimiento. Ajá, básicamente todo. O sea, lo difícil, esa es la pregunta, ¿no? Uno como que nos poníamos a pensar a ver si es como, bueno, cuando estamos definiendo el movimiento, sería importante definir el reposo, ¿no? Porque si vamos a definir algo, también es importante como ver su antónimo, como cuál sería la contraparte. Si estamos hablando de movimiento, bueno, hablemos del reposo. Pero entonces cuando vamos a hablar del reposo nos encontramos con una pregunta y es, bueno, ¿qué realmente está en reposo en el universo? ¿No? Porque entonces nos damos cuenta que todo empieza a depender de un marco de referencia. O sea, bueno, hay cosas que están en reposo, por ejemplo, respecto a mí. Respecto a mí, yo puedo ver acá que está en reposo la silla, un botilito que estoy viendo allá al frente, perfecto. Pero si hay otra persona que de pronto esté en otro marco de referencia, ¿sí? Por ejemplo, estos son experimentos mentales, ¿no? No es que sea literalmente así, porque no sé si a una persona desde la luna le interesaría ver o podría ver acá si el botilito está en reposo o en movimiento, ¿no? Pero pues son experimentos mentales, es como pensar, si alguien está en la luna y ve algo del planeta Tierra que sí, relativamente estaba en reposo, ¿lo verá en reposo o cómo lo verá? En movimiento, ya que esté rota, ¿no? Ajá, lo va a ver en movimiento porque está viendo que la Tierra se está moviendo, ¿cierto? Y si alguien, por ejemplo, se parara en otro planeta, lo que vería sería también que la Luna también se está moviendo, que el planeta se está moviendo, que eso que está dentro del planeta se está moviendo. Y ella dirá, yo estoy en reposo. Bueno, pero es que si alguien se para desde el Sol, por ejemplo, si un observador está en el Sol, verá que ese planeta también se está moviendo. Y entonces, ¿será que el Sol está en reposo? ¿Cuál sería el marco de referencia de movimiento del Sol que se imaginan ustedes? De pronto, no sé, es que no sé, pueden ser las estrellas o algo así. Sí, por ejemplo, el resto de la galaxia, ¿no? Las estrellas más cercanas, por ejemplo, una Pléyade. Las Pléyades son las estrellas más cercanas. Es como un grupo de 7 estrellas que están cercanas a nosotros, son las más cercanas al sistema solar. Estas estrellas, pues siempre, como han sido las más cercanas, siempre, de hecho, hacen parte de bastantes constelaciones y todo. Y siempre han sido banco de un montón de historias y de mitos y como bueno, ustedes saben lo que hace el ser humano, ¿no? Contar historias, básicamente. Entonces, ¿alguna vez han escuchado de los Anunnakis? ¿O Anunnakis? ¿Anunnakis? ¿Anunnakis? ¿Tú has escuchado, Pipe, de los Anunnakis? ¿Nunca? ¿Alguien ha escuchado de los Anunnakis? Sí, algo.
Sí, entonces eso es como obviamente una historia, como una conspiración un poco mitológica respecto a unos seres que dicen que fueron los que originaron la vida acá en el planeta Tierra, que son pertenecientes o que venían de las Pléyades, ¿sí? De esas estrellas lejanas. Entonces, bueno, Profe, lejanas perdón, pero son las más cercanas. Dime, Sarita. los Anunnakis no eran como esos dioses menores, eran como dioses menores, ¿no? Sí, obviamente eran considerados dioses por lo mismo, ¿no? Decían que venían de ese planeta, de esos planetas, de esas estrellas, que eran dioses porque eran los que habían traído la vida acá al planeta Tierra. Entonces, hace parte también de historias mitológicas, de justo eso, ¿no? De ver cómo siempre estamos en rotación y en interacción con otros cuerpos celestes cada vez más grandes, ¿no? Que también siguen en movimiento. Entonces decimos, bueno, realmente poder encontrar algo quieto o en reposo en nuestro universo, por lo menos en el universo observable o entendible, está complicado, ¿no? Está complicado. Entonces, pues la física entonces dice, bueno, hablemos del movimiento, de las diferentes formas de movimiento. Primero vimos esos movimientos que eran lineales, ¿no? Que son básicamente movimientos en los que solo nos importa que estemos en un punto y luego pasemos a otro de forma lineal. Y luego tenemos estos movimientos como tipo los movimientos circulares o los movimientos ondulatorios, que ahí ya cómo cambian, cómo se diferencian de los movimientos lineales, de pronto rectilíneos. ¿Cómo se diferencian estos dos tipos de movimientos? O cambio una pregunta, ¿en qué momento o qué hace que un movimiento que es rectilíneo empiece a comportarse de manera curva? Empieza a comportarse como una onda o como un círculo. ¿Qué ¿No creen? sería que cambia su eje de movimiento? O sea, deja de moverse de una manera específica para comenzar a moverse de otra manera, pues. Sí, claramente. Ay, espérenme que se me va a descargar el computador. Sí, claramente eso hace, ¿no? Como que está moviéndose de una manera y cambia, pero entonces a ese cambio de trayectoria, ¿cómo se le llama? O sea, ¿qué se le llama a ese cambio? Ese cambio tiene un nombre específico y es justo lo que hemos venido como trabajando tanto en física como en matemática. ¿Qué tiene que cambiar para que algo deje de ser plano? Para que algo deje de ser recto. ¿Qué dicen? A ver, María Camila. María Camila, corazón, ¿tú qué dices? ¿Qué te imaginas? ¿Qué tiene que pasar para que algo que es recto deje de ser recto? Bueno, pues creo yo que para algo que está recto, de ser recto, debería tener un movimiento. Por Sí, ejemplo, no sé, una línea recta, si tiene un movimiento, se podría convertir, digamos, en un ángulo. justo esa es la palabra clave, ¿no? Justo esa es la palabra clave. Un ángulo, ¿no? Tiene que cambiar su ángulo. Para que algo deje de ser recto, tiene que cambiar su ángulo necesariamente. Recuerden que los ángulos son esas, justo eso, ¿no? Como esas inclinaciones, esas aperturas de algo. Eso quiere decir que si algo está recto, pues no tiene ningún ángulo, ¿no? No tiene ninguna apertura. Pero si esto empieza a tener apertura, empieza a cambiar su trayectoria, o sea, ya deja de ser recto y se empieza a mover, ¿no? ¿Qué pasa cuando un movimiento completa todos sus ángulos? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa cuando un movimiento completa todos sus ángulos? ¿Qué forma representaría? Dime, Pipe. Un círculo, Tal ¿no? vez, bueno, ya lo dijo Pipe. Exacto. Sí, exactamente, un círculo, ¿no? Cuando logra cambiar todos sus ángulos, logra formar un círculo. Esa es como la forma representativa del hecho de poder barrer todos los ángulos posibles en un movimiento, en una trayectoria. Y por eso esa es como la característica principal que tiene el movimiento circular. Si un movimiento circular es aquel que tiene, bueno, una trayectoria en forma de circunferencia, ¿no? Ustedes ya saben, bueno, ¿qué cosa tiene una circunferencia? Un centro. ¿Qué otra cosa es la fundamental de una circunferencia? ¿Qué dijiste, profe? ¿Qué es lo más que es que te escucho trabado un poco? ¿Qué otra cosa es fundamental en una circunferencia? Tenemos un centro. ¿Qué otra cosa es fundamental en una circunferencia?
el radio. El radio, ay, Ajá. siempre lo dice. Siempre es que Pipe está justo acá, vean. Ustedes todavía necesitan la velocidad de la luz para llegar. Entonces, claro, entonces obviamente también necesito un radio que me permite, ese radio, ¿qué representa ese radio? Básicamente ese radio es el que hace todo el cambio de los ángulos, ¿no? Entonces vamos a tener un movimiento circular. Bueno, esto lo voy a colocar como definiciones o características básicas, fundamentales del movimiento circular que hay que tener en cuenta. Entonces va a ser, obviamente, que van a ser los movimientos con una trayectoria en forma de circunferencia. Listo, tenemos una trayectoria en forma de circunferencia, eso es fundamental de un movimiento circular. Pues nosotros ya habíamos mirado como algunos movimientos, por ejemplo el parabólico. ¿Ustedes qué dirían del parabólico? ¿Qué forma sería esa? ¿Sería una circunferencia? ¿O qué es un movimiento parabólico? ¿Qué se imaginan? Como logra ser como la mitad de algo, ¿no? Como un óvalo, como una elipse. Entonces vean que no todas las curvas son circunferencias, hay otras curvas que también son, pues se comportan como ondas. Siguen siendo curvas, pero no necesariamente son circunferencias. Entonces los movimientos circulares obviamente son curvas que completan todos los ángulos en una trayectoria pues que forman una circunferencia. Bueno, hay algo importante respecto a este movimiento circular, y es que, bueno, lo que pasa es que, nosotros cómo hemos definido la velocidad. ¿Qué vendría siendo la velocidad de algo? ¿Recuerdan cómo habíamos definido la velocidad? La velocidad de un cuerpo. ¿Ustedes cómo la definirían? A ver, por ahí yo le pregunto a Pipe Guzmán. Cuéntame tú cómo defines la velocidad de un cuerpo. ¿Qué sería la velocidad de un cuerpo? Pues estaba pensando en varias como, no sé, el movimiento, fuerza, aceleración. Claro que todos son conceptos separados, ¿no? Como tal, la velocidad ¿qué es? ¿Tú cómo sabes que algo es más veloz que otra cosa? ¿Qué es lo que realmente debes tener en cuenta cuando piensas en velocidad? ¿Cuáles son sus...? Que tardan. Por acá Pipe dio una definición, pero entonces les voy a escuchar. A ver, Sarita, cuéntame. Pues podría ser como lo que ha recorrido un objeto, ¿no? Sí. Entre el espacio que ha recorrido el objeto como tal. Exactamente, fue también lo que, esperen, voy a leer acá que escribió Juli, el tiempo que tarda en llegar, es justo esas dos cosas, ¿sí? Y lo que dijo Pipe, la distancia, el tiempo que demora una cosa en recorrer una distancia, ¿cierto? Eso básicamente es la velocidad. ¿Cuánto se demora en recorrer una distancia? Que si se demora poquito en recorrer una distancia X, pues irá más rápido que algo que se demora mucho más tiempo, ¿no? Pero entonces nosotros nos imaginamos como una distancia lineal, ¿sí? La velocidad de una distancia lineal. Pero entonces, ¿cómo creen que se medirá entonces? La definición es la misma, pero acomodando el fenómeno de rectilíneo a circular. ¿Cuál será la velocidad entonces de algo que se está moviendo? Si nos está desplazando, nos está desplazando de un punto a otro, si nos está moviendo de forma circular, ¿qué sería ahí la velocidad? Sin necesidad de volver al punto en el que salió. El tiempo que se demora en dar una vuelta no necesariamente esa es la velocidad, esa sería la frecuencia. La velocidad no necesariamente necesita llegar al punto inicial. La velocidad de todo el recorrido, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Tal vez lo que atraviesa. Sí, exacto, y como acá en este caso no estamos atravesando, no nos estamos desplazando hacia adelante, sino que estamos cambiando ese ángulo, lo que estamos atravesando es un ángulo. Entonces, la velocidad, en este caso, la velocidad se llamará velocidad angular.
¿Qué es la velocidad angular? Bueno, de hecho acá vamos a tener dos velocidades. En el movimiento circular vamos a tener dos velocidades. La velocidad angular, que es el tiempo que tarda, en barrer ángulos. ¿Sí? En barrer ángulos. O sea, ¿qué tanto se tarda en ir cambiando de ángulos, no? Imagínense ustedes algo que va moviéndose así, como así, esta velocidad, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad angular que tendría un reloj de pared? La velocidad angular. ¿Qué creen? El tiempo que tarda de ir de hora en hora. ¿De hora en hora? ¿Seguro? De cambiar el De ángulo. una hora O sea, hasta de llegar número, otra vez de a número la en número. misma hora. ¿Cuánto es ese tiempo? 12 horas. 12 horas. No, en cambiar de ángulo en ángulo. Un segundo, exactamente. Cada un segundo cambia de ángulo, ¿cierto? Cada un segundo se mueve la manecilla. En dar toda la vuelta, bueno, se demora 12 horas. Pero en cambiar, cada vez que cambia, cada vez que se mueve, barre un ángulo diferente. Este ángulo no es el mismo que este, no es el mismo que este, no es el mismo que este, ¿cierto? Tarda un segundo en ir cambiando de ángulos. Esa es la velocidad angular, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en barrer ángulos? ¿Sí? Simplemente no necesita dar toda la vuelta. Eso se llama frecuencia, eso también lo vamos a definir. La frecuencia sí es cuando da toda una vuelta. Pero cuando cumple un ciclo, pues, pero una velocidad como tal no requiere que se cumpla un ciclo. Una velocidad puede ser simplemente avanzar, ¿sí? ¿Cuánto tarda en avanzar? Sin necesidad de que cumpla un ciclo. ¿Cuánto tarda en avanzar? En este caso, ¿en avanzar en qué? En ángulos, chaca, chaca. Imagínense lo del reloj de pared, ¿no? Cada cuánto se mueve entonces la manecilla, cada un segundo se va cambiando ahí su ángulo, ¿no? Entonces, así se define la velocidad angular, por eso se llama angular. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en ir abarcando ángulo tras ángulo? Tenemos otra velocidad que es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial. Ustedes de pronto se acuerdan cuando vimos en matemáticas las definiciones de la tangente, en dónde era que estaban presentes, dónde está presente la función tangente. De casualidad, ¿alguien recuerda que yo les decía que a veces le dicen a uno, no se me salga por la tangente? ¿No, ni nada? ¿No se acuerdan? Bueno, les voy a recordar. Les voy a recordar porque pues yo sé que eso ya lo chismoseamos hace ratito, entonces bueno, si uno no lo está practicando, obviamente se le va a ir olvidando. Entonces, a ver, yo le voy a preguntar por ahí a Sandra Vergara. Sandrita, ¿tú has visto cómo cuando se lava la ropa en una lavadora? Sí, Listo. Cuando se termina la lavada, ¿en dónde queda la ropa? en toda la parte que, ¿cómo es que se llama esa parte? Queda sobre todas las paredes así de Ajá. la lavadora, no queda en el centro, sino a los lados. Exactamente, quedan los lados, ¿no? Como que las cosas cuando se mueven en forma circular, cuando hacen trayectorias en forma de circunferencia, como que las cosas tienden a irse hacia afuera, ¿sí? Yo creo que les ha pasado, por ejemplo, a ver, Juanita Bravo, ¿tú te has montado en esas licuadoras de los parques, de los parques que hay por ahí? ¿Esas que dan vueltas? No, profe, pero sí las he visto. Ay, qué aburrida. ¿Alguien se ha montado en No, esas profe, es licuadoras? que me da Sí, miedo. y es Sí, horrible. profe. Qué mareada tan asco. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando, digamos, van muy rápido y se sueltan? Así donde Sale volando. sale a volar, No, ¿cierto? Sí, O sea, sale a volar. sale hacia afuera realmente, como que las cosas cuando se mueven en círculos tienden a botar todo hacia afuera, todo hacia afuera. Eso pasa porque existe la función tangente.
La función tangente es aquella que hace que todo salga disparado en línea recta, aun cuando se mueven círculos. Cuando se mueven círculos, cada punto les voy a hacer acá como un intento de círculo. Bueno, todos vamos, bueno, esto no quedó tan terrible, no quedó tan terrible. Pudo haber quedado peor. Siempre, todo lo que se mueve en forma de círculo, digamos que este circulito de acá se está moviendo en este sentido. ¿Ese sentido es horario o antihorario? Antihorario, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo con que es antihorario? ¿O alguien piensa que es horario? Bien, muy bien. Asumiré eso como que todos están de acuerdo con que es antihorario. Entonces, si este se mueve de manera antihoraria, digamos que todas las fuerzas que hayan en ese movimiento tenderán a salirse en una línea recta de este tipo, ¿sí? Por toda. Entonces, así, así, sí, eso es como el vector. Uy, ese me quedó un poco terrible. Voy a tratar de hacerlo de la forma más adecuada. ¿Sí? Así. En este movimiento que irá en forma antihoraria, las cosas saldrán disparadas hacia el otro sentido. ¿Sí? Todas las fuerzas irán disparadas hacia el otro sentido en forma de línea recta. ¿Sí? Van a salir disparadas en línea recta. Esto es un fenómeno que nosotros evidenciamos siempre, ¿cierto? Sería antinatural si nosotros vemos que algo gire y que las cosas antes se vayan hacia adentro. Cuando las cosas giran, siempre habrá algo que salga hacia afuera. ¿Ustedes han visto la imagen de nuestra galaxia? La de la galaxia de la vía, bueno, ¿cómo se llama nuestra galaxia? La Vía La Láctea. Vía Láctea. Sí, Ajá, sí, la Vía profe, sí la he Láctea. visto. ¿Han visto su imagen, cierto? Sí. Esa imagen, ¿acaso no les parece que fuera como si algo en el centro se estuviera moviendo y todas las cosas... Como si fuera un remolino. Ajá, como si fuera un remolino, como si todo Sí. estuviera echando hacia afuera. Y nosotros, nosotros no nos pensaríamos, de hecho cuando lo vemos, pues lo vemos una imagen estático, pero realmente lo que está pasando ahí es justo eso, está pasando lo que pasa en una lavadora. Estamos girando en torno al centro de la galaxia. ¿Qué hay en el centro de nuestra galaxia? ¿Saben? ¿No era como un agujero negro, algo así? Ajá, hay un agujero negro, ¿no? Pues es lo que se entiende porque no se ve nada, pero se ve que las cosas orbitan a su alrededor, no se ve absolutamente nada, entonces se asume que ahí hay un agujero negro muy masivo, tan masivo, o sea, tan grande, que está haciendo que todas esas cosas giren a su alrededor y estén cayendo como hacia él, ¿no? Giran y van cayendo hacia él. Y si ustedes ven la imagen de la galaxia, pues se ve como si estuviera haciendo justo eso, como si estuviera girando y todos los astros, todas las estrellas, todos los planetas que hay a su alrededor, parece que trataran de escaparse así como en línea recta, ¿no? Entonces, entendemos que entonces la velocidad tangencial va a ser la velocidad de escape en línea recta. Sí, la velocidad de escape en línea recta de todas las cosas que se mueven de manera circular. Entonces ya saben, digamos que los movimientos circulares, las trayectorias que se dan en forma de circunferencia, no solo tienen una velocidad, sino que cuentan realmente con dos velocidades. La velocidad con la que cambia su ángulo. Profes, chicos, la velocidad entonces con la que cambia de ángulo, ¿no? Con la que va barriendo ángulos. Y también la velocidad de escape que va a tener todos los movimientos circulares. Esa velocidad va a ser diferente. Obviamente, entre mayor velocidad angular, pues asimismo va a ser mayor la velocidad tangencial, ¿cierto? Asimismo va a ser mucho más rápida el escape. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos acá ¿cuál sería la velocidad? O bueno, la velocidad angular que tendría el planeta Tierra, por ejemplo, al rotar. Al rotar en su propio eje, tiene un movimiento circular y esta velocidad, por ejemplo, angular, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la distancia que recorre? Va a ser su propia circunferencia, ¿cierto? Su propio borde. ¿Cuál sería el tiempo?
24 horas, ¿sí o no? 24 horas va a ser el tiempo que se demore, pues bueno, eso sería, es lo que vamos a hablar en este momento de la frecuencia. Resulta que una de las características que tiene el movimiento circular es que son cíclicos. ¿Qué quiere decir que sean cíclicos? ¿Qué quiere decir que algo sea cíclico? Que tiene un ciclo, ¿no? Pues sí, básicamente tiene un ciclo, pero entonces, ¿qué es un ciclo? Que es algo que Que continúa y no cambia. que tiene un inicio, tiene un final y siempre está pasando por exactamente los mismos puntos. Vuelve a comenzar, acaba y vuelve a comenzar en el mismo punto. Eso es algo de un ciclo, ¿no? Eso es lo que conocemos como un ciclo de algo. Empieza en un punto, acaba en ese punto. A eso se refiere la frecuencia. La frecuencia va a ser, perdonen, bueno, la frecuencia tiene que ver, pero primero vamos a ver el periodo para no confundir los conceptos. Entonces, el periodo va a ser el tiempo en dar una vuelta. ¿Listo? El periodo va a ser ese tiempo que tarda en cumplir un ciclo. También lo podemos acá decir como cumplir un ciclo. ¿Sí? Cumplir un ciclo en el que vuelve a comenzar. El tiempo que tarda se le conoce como periodo. ¿Listo? Mientras que la frecuencia va a ser la cantidad de vueltas que da en un tiempo dado. ¿Sí ven la diferencia acá entre estas? Esta misma diferencia la hemos visto, o sea, estos mismos conceptos también los hemos visto en lo de las ondas, en los fenómenos que son ondulatorios, también tienen un periodo, ¿no? Que es el tiempo en el que cumplen un ciclo, en el que vuelve chas, una onda. También tienen una frecuencia que es cuántas veces, o sea, es básicamente lo mismo, pero es un concepto que se da inverso al otro. Una cosa es el periodo, entonces es el tiempo que tarda en dar un ciclo. Digamos, el periodo de la Tierra va a ser 24 horas, ¿sí? El tiempo que tarda en dar un ciclo. Mientras que la frecuencia, es decir, bueno, ¿cuántas vueltas da en 24 horas? ¿Cuál sería entonces la frecuencia de la Tierra en ese orden de ideas, en su rotación? ¿Cuántas vueltas da en 24 horas? Una, ¿cierto? Si ven cómo se habla exactamente de lo mismo, pero desde diferentes, digamos que desde diferentes conceptos. Una cosa es, bueno, si me dan a mí el periodo de algo, me están dando el tiempo. Si me dan la frecuencia, me están dando es la cantidad de vueltas que da en un tiempo dado, la cantidad de vueltas, y el otro es el tiempo que tarda en darlas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuál es la frecuencia ¿Cuál es la frecuencia? Entonces va a ser cuántas vueltas da. Que eso también se conoce como las revoluciones por minuto. ¿Alguna vez ha escuchado esa palabra? Como esa expresión, revoluciones por minuto. ¿A qué hace referencia eso de revoluciones por minuto? O en la música, los BPM, los beats por minuto. ¿A qué hace referencia eso? En cierto punto un poco rápido. Ajá, bits por minuto es básicamente en la música, que es el BPM de la música, la velocidad de la música. Lo que te están dando en sí no es velocidad. Lo que te están dando a ti es la frecuencia que tienes. ¿Cuántos bits, por ejemplo, en la música, cuántos golpes tienes o das en un minuto? ¿Sí? Esos son los BPM. ¿Cuántos golpes, cuántos boom, boom, boom en un minuto se dan? ¿Cierto? El periodo sería como, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en dar, yo qué sé, 15 bits? O un bit, o 2, 30 bits. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerlo? ¿Sí me entienden ahí un poco la diferencia? ¿Pipe, la entiendes? Listo, los RPM. Esos son los... Ay, se me olvidó ahorita. IBPM. Los... Ay, ahorita dije la palabra. Gracias. Revoluciones por minuto. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la velocidad de los carros, ¿no? Revoluciones es, bueno, lo mismo. Una revolución es una vuelta.
Una revolución es una vuelta. Entonces, ¿cuántas revoluciones por minuto? Eso va a ser frecuencia. O sea, ¿cuántas vueltas da por minuto o por segundo en el caso de los hertz, que también es otra unidad de medida, que es la unidad de medida también de la frecuencia, ¿no? Que esa es la misma que se trabaja en la misma que se trabaja en ¿qué? En los movimientos ondulatorios. Y para el periodo, la unidad de medida que vamos a tener, pues va a ser la del tiempo. O sea, ¿cuál sería? Unidad del tiempo. Unidad del tiempo, Pipe. Unidad internacional del tiempo. ¿Cómo medimos el tiempo? ¿En segundos? Segundos, exactamente. ¿Listo? Segundos. ¿Listo? Esa es la medida del periodo. O sea, el periodo literalmente es un tiempo, solo que no es el tiempo total, sino el tiempo en dar una vuelta. ¿Sí? El tiempo en completar un ciclo, porque obviamente puede que un movimiento circular tenga muchas vueltas, muchos ciclos, pero el periodo va a ser el tiempo que tarda en dar solo un ciclo, en dar solo una vuelta. ¿Listo? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? No, profe. ¿No, Pep? Listo. ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo.